Muy buenas chicos, bienvenidos al canal. Bueno, tenemos aquí a nuestro pequeño amigo Figurín, que nos va a ayudar para este nuevo vídeo sobre el press banca, el cual creo que es bastante nuevo en cuanto a técnica del press banca, ya que no hay nada desde el control motor que explique las razones por las cuales tú estás levantando un peso, y lo más importante de todo es cómo estás levantando ese peso. Por eso hoy vengo a darte 7 claves desde el control motor que te pueden venir muy bien tanto como ejercicios de preactivación como ejercicios para potenciar el press banca. Decir que una vez empecemos a decir y a ver todas estas claves sobre el press banca, os va a resultar al principio muy complicado levantar los pesos que a lo mejor estáis acostumbrados a levantar, ya que son ejercicios o son trabajos de preactivación que requieren mucha concienciación corporal y sobre todo mucha práctica en cuanto al desarrollo de la técnica. Vamos a empezar de abajo arriba, ya que recordamos que las articulaciones de referencia, es decir, los puntos clave, además del punto clave central, son las cinturas escapulares y la cintura pélvica. Cuando nosotros estamos tumbados boca arriba, generalmente suele ocurrir que una hemipelvis, es decir, un lado del tronco, cae de forma pasiva y genera en ese hemitronco una falta de estabilización, es decir, una falta de elongación en ese tronco. ¿Por qué esto es importante? La cintura pélvica es el motor por el cual toda nuestra zona central se mantiene estable. Si nosotros hacemos maniobras de Valsalva, si nosotros hacemos maniobra de Hollowing, bueno, pues todas las que conocemos, si esta cintura pélvica no está estable, esa maniobra o lo que estés haciendo es ineficaz, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que notar? Que nuestra cintura pélvica, gracias a ese glúteo medio activo, porque tú estás recibiendo el peso del suelo desde el talón, es decir, estás haciendo un empuje hacia el suelo, pero el empuje no te sale porque estás sobreactivando la musculatura del cuádriceps, sino porque estás recibiendo el peso en la pelvis, en ambas hemipelvis. Después de eso, tenemos que diferenciar un siguiente concepto. Punto clave número 2. Para eso voy a darle la vuelta aquí a nuestro amigo Figurín y lo que vamos a ver es la diferencia entre la cintura pélvica y la columna lumbar. Cuando nosotros estamos tumbados boca arriba, la gravedad lo que hace es te hunde en el espacio y por ende en el tronco, en la parte posterior, existe una reacción de enderezamiento, es decir, que esto genera una elongación pues para que tú no te hundas en el espacio. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros no mantenemos estable esta columna lumbar mientras esta cintura pélvica está recibiendo el peso, generalmente suele ocurrir que en este nivel, a nivel de la sacroiliaca, donde vemos que salen las raíces nerviosas, existe un nivel de inestabilidad. Esto no solo es importante de cara al posicionamiento durante la ejecución del ejercicio, sino en todo el proceso que lleva el levantamiento de un press banca, es decir, en la subida y en la bajada. ¿Por qué? Como hemos dicho, si nosotros no tenemos una estabilidad en la cintura pélvica de manera que esto esté estable y nuestra capacidad de disociación lumbopélvica está debilitada o no tenemos desarrollada esa capacidad, existirá conflicto en estos niveles vertebrales y en esta articulación de aquí. ¿Por qué? Porque la musculatura superficial tomará el protagonismo de movilizar y la cintura pélvica no estará estable. Además de que perderemos eficacia en el levantamiento, ya que todo el peso recaerá sobre el complejo del hombro y además no habrá suficiente fuerza de levantamiento. Vale, tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto a tener en cuenta? Bien, cuando nosotros estamos hablando de cintura escapular, de retracción escapular, tenemos que diferenciar entre mover la escápula y retraer la escápula. Generalmente, retraer la escápula se ha considerado hacer un movimiento en el que las escápulas directamente se juntaban y veíamos una gran masa entre esas escápulas. ¿Qué ocurre? Que nos olvidamos de que el complejo del hombro tiene 5 articulaciones que hay que tener en cuenta y que son muy importantes. Para ello, la primera articulación que tenemos que considerar y que formaría parte de ese punto 3 sería la columna dorsal. Si nosotros tenemos una columna dorsal en la que la musculatura multífida, que sería una musculatura que va de vértebra a vértebra, no está estable, es decir, no se implica en el gesto motor, en esta articulación de aquí existe una inestabilidad y se iría hacia adentro.
hacia adentro puede irse a nivel conjunto pues toda la articulación o en alguno de los niveles. ¿Qué suele ocurrir? Que en este nivel de aquí existe ese hundimiento, es decir, en niveles altos, y por lo tanto en la columna cervical vemos este gesto de levantar la barra. ¿Por qué? Porque está existiendo aquí ese punto de apoyo firme que le falta a la escapulotorácica. Sé que son conceptos muy complicados, pero poquito a poco los iremos explicando y los iréis entendiendo, ¿vale? Entonces, este tercer punto clave lo tenemos. ¿Cuál es el segundo punto clave? Perdón, el cuarto punto clave, la escapulotorácica. Estas son las paletillas. Las paletillas, cuando se juntan, cuando van a hacer una retracción, necesitan que en esta musculatura de aquí, es decir, por debajo de la caja torácica y encima de la escápula, haya estabilidad, es decir, hay una musculatura que se pone firme junto con la columna dorsal. Por lo tanto, tenemos que notar como si aquí fuese un muñequito con un hilo y lo que hiciese sería expandir ese área sin que el pecho vaya hacia adelante, es decir, que aquí consigamos expandir sin que hagamos esto con el cuello. Vale, vamos a darle la vuelta. Quinto punto clave. ¿Cuál sería? Nosotros tenemos que cuando estamos levantando la barra, además de estar haciendo el movimiento de levantar la barra, tú estás recibiendo un peso que es el peso de la barra. Cuanto más peso, pues más peso está recibiendo tu complejo homotorácico. Por lo tanto, si nosotros no aprendemos a recibir el peso de la barra y a estabilizar esta articulación de aquí, teniendo una armonía entre el pectoral mayor, la escapulotorácica y esa retracción escapular, el complejo del hombro está inestable, ¿vale? Una de las articulaciones que puede verse muy comprometida es esta articulación de aquí, que es la glenohumeral. Cuando nosotros no recibimos el peso, esta articulación de aquí, voy a ponerlo así para que veáis el movimiento, puede colapsar, puede irse hacia adentro. Por lo tanto, tenemos que tener una decoaptación del hombro, es decir, una capacidad de dejar firme la articulación y recibir el peso de la barra. Ahora lo vamos a ver en un vídeo real en el que voy a hacer yo el press banca. Vale. Por lo tanto, el sexto punto sería que estas articulaciones de aquí no estén en compromiso, porque además de estas articulaciones, que son las de la clavícula, en muchas ocasiones también hacen una rotación y generan en estos niveles muchos dolores y, además de eso, pues falta de eficacia en el gesto motor. Y por último, el último punto clave a tener en cuenta sería nuestro abdomen junto con toda la estabilidad en el complejo del hombro. ¿Por qué? Porque el abdomen tiene que frenar en excéntrico ese movimiento de press banca que estamos haciendo. Así que nada, chicos, si os parece, vamos a verlo en un vídeo en el que veáis pues haciéndome a mí el press banca y que podáis apreciar a lo que me refiero. Vamos a ver la diferencia entre retraer la escápula y mover la escápula. Os voy a dejar por aquí, o no sé, por aquí, el link al vídeo en el que con mi compañera Chari explicábamos un poquito ya este concepto, pero bueno, ahora lo voy a hacer yo para que lo veáis. Me voy a dar la vuelta, primero lo voy a hacer mal y luego lo que sería una retracción escapular. Primero vamos a mover la escápula y después vamos a retraer la escápula. Lo que vais a ver es cómo primero hago una elongación de la columna dorsal, después activo la escapulotorácica y con todo ello activo retraigo la escápula. Vale, chicos, he querido mostraros esto porque cuando esté tumbada en el banco no vais a poder apreciar ese movimiento de la escápula, pero eso es lo que tiene que pasar una vez estemos tumbados. Cuando nosotros nos tumbamos en el banco tenemos que sentir que nuestra pelvis no cae una más que la otra. En mi caso, yo al tumbarme lo que noto es que mi pelvis derecha cae pasiva hacia este lado. Luego, lo primero de todo, tenemos que recibir el peso con el glúteo de ese hemitronco. Una vez tenemos eso, tenemos que disociar la columna lumbar y generar una estabilidad en la columna lumbar, como si quisiésemos crecer desde ahí.
ayudándonos del abdomen en excéntrico. Con todo eso estable y generando la famosa curvatura de la columna, porque se puede generar, pero no tiene que ser una cosa exagerada en la cual en estas zonas de la columna entrarían en conflicto, sino tener armonía, ahí cogemos la barra, estabilidad en la articulación de la muñeca, y ahora sería posicionar la escápula, como hemos aprendido, con todo lo que tenemos aquí abajo. Una vez tenemos eso posicionado, cargamos la barra, y al cargar la barra tenemos que recibir el peso con el hombro. Para ello realizamos una de coaptación, ponemos fuerte el pectoral con todo lo de detrás activo y ahí bajamos la barra y al subir arriba. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejármelo en comentarios porque eso me ayuda a saber qué tipo de vídeos queréis y si realmente pues, os son de utilidad. Y bueno, por aquí dejo mis redes sociales, en las cuales ahí publico mucho más sobre estos temas, soy mucho más activa y también podéis localizarme. Os leo en comentarios, si lo ponéis a prueba, decírmelo y nos vemos en próximos vídeos. Si os ha gustado, se agradece. Un besazo.